Queridos hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Duarte. A continuación voy a predicar un sermón para la materia de comunicación oral. Oremos para comenzar. Señor, gracias te doy en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, te pido que quienes escuchen este mensaje, tú obres en sus vidas. Tú cambies, Señor, tú los redargullas quizá. Espíritu Santo, gracias porque estás presente en este momento. Te pido que tomes el control y que me ayudes en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde quiero comenzar hablándoles de la historia de Guillermo Carey. Él fue un hombre inglés que nació en el año de 1761. Desde los 16 años se convirtió en un zapatero y ejerció este oficio. Guillermo siempre tenía un libro de estudio al lado de los zapatos que él arreglaba. Un día lo invitaron a una iglesia cristiana y entregó su vida a Cristo. Durante los 12 años siguientes se dedicó a estudiar la Biblia, aprendió idiomas y se convirtió en un predicador. También se casó. Había algo que le atormentaba a Guillermo y era el destino de los paganos, de los que no conocían al Señor. Cuando hablaba de esto con otros creyentes y líderes, se daba cuenta que no lo comprendían. Él les hablaba de la responsabilidad de cada creyente ante el mandato de la Gran Comisión. Un día le dijeron que cuando Dios quisiera convertir a los paganos, Él se encargaría de hacerlo. Sin embargo, un año después, Guillermo y otros 12 jóvenes organizaron una sociedad misionera de ultramar y se fueron a la India. Allí, Guillermo aprendió diferentes idiomas, para los cuales desarrolló un alfabeto y tradujo la Biblia. Él predicó la palabra de Dios en esos idiomas. Junto con su equipo misionero, trabajó en más de 200 comunidades étnicas en este país. Hoy día, Guillermo Carey es considerado el padre de las misiones y quien ha impactado al movimiento misionero cristiano mundial. Un simple zapatero que consagró su vida para predicar el evangelio. Cuando escuchamos sobre ese singular personaje de la vida real, nos damos cuenta que él simplemente obedeció el mandato. Esta tarde, mis hermanos, vamos a conocer un poco más sobre cómo podemos ser testigos de Cristo en toda la tierra. Al principio del libro de Hechos encontramos a Lucas haciendo una remembranza de lo que él había recopilado acerca de las cosas que Cristo comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que subió al cielo. Después de que dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y también recuerda en este pasaje que había padecido y que había resucitado y que se había presentado vivo a los discípulos con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta noche vamos a leer Hechos 1, del 4 al 11. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El creyente
que quiere ser testigo de Cristo, número 1, necesita ser convertido y bautizado en agua y en el Espíritu Santo. La persona que es testigo de Cristo necesita haber experimentado un nuevo nacimiento y haber sido transformado por el poder de la palabra de Dios. Asimismo, manifestarlo públicamente mediante el bautismo de agua, tal y como lo hiciera Jesucristo cuando inició su ministerio. También necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo desde una perspectiva bíblica correcta. No podemos minimizar el hecho de que Jesucristo le recuerda a sus discípulos la promesa del Padre de enviar un consolador y que serían bautizados por el Espíritu Santo. Número 2, el creyente que quiere ser testigo de Cristo necesita entender su responsabilidad en el reino de Dios. En los versículos 6 y 7 del primer capítulo de Hechos, los discípulos no tenían en mente un reino de carácter espiritual, sino tenían en mente la recuperación de la monarquía y la expulsión de los romanos. Ellos estaban preocupados para que el reino de Israel volviera a tener el lugar que tenía en el pasado. Y la pregunta que le hicieron a Jesús fue si esta restauración del reino de Israel sucedería en ese preciso momento o no. Si volverían a tener su independencia política, si lo sacaría de la pobreza en la que el pueblo judío estaba viviendo, si dejarían ya de vivir esa injusticia social en la que estaban siendo sometidos. Jesús entonces les da una respuesta contundente que hasta hoy sigue vigente. Simplemente les dice, sean testigos, establezcan el reino de los cielos en toda la tierra. 3. El creyente que quiere ser testigo de Cristo necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Como un acto para llamar la atención? No. Lo necesita para ser testigo y mártir, para presentar argumento y defender el evangelio como lo hiciera Esteban, a quien le costó la vida confrontar al Sanedrín judío. Lo necesita para operar con señales y prodigios como lo hiciera Pedro en esa primera ocasión después del día de Pentecostés, cuando personas de diferentes culturas y que hablaban diferentes idiomas escucharon las maravillas de Dios en su propia lengua y miles de almas fueron salvadas en aquel día extraordinario. Lo necesita para ser testigo en la geografía de Dios, tanto en Jerusalén, tanto en Judea, tanto en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal y como lo hiciera el apóstol Pablo y como lo hizo Guillermo Carey, que fue desde Inglaterra a la India e impactó con el mensaje del evangelio al menos 200 etnias en sus propios idiomas. Hermanos, nunca debemos olvidar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que tiene una vida activa en la evangelización del mundo. El Espíritu Santo es el jefe de las operaciones en los planes de evangelización y de las misiones transculturales, de las iglesias locales y del cuerpo de Cristo en general. No debemos olvidar que en el proceso que vivió la iglesia primitiva desde sus inicios, cuando la persecución comenzó en Hechos 8:1, el Espíritu Santo fue quien les dio el valor para seguir adelante y ser mártires. No debemos olvidar que la iglesia primitiva, así como la iglesia de hoy, tiene la capacidad de ser resiliente,
a pesar del dolor y de las pérdidas, por el poder del Espíritu Santo. No debemos olvidar que para el establecimiento del reino de los cielos se necesita comunicar las buenas nuevas en todos los idiomas en el mundo y que solo el Espíritu Santo nos puede dar la capacidad de hacerlo. No debemos olvidar que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a realizar la interpretación teológica, bíblica, correcta, para comprender la revelación de las Santas Escrituras. Hermanos, hoy hemos hablado pues acerca de ser testigos de Cristo en toda la tierra. Y mencioné que para ser testigos se necesita ser convertido y bautizado en agua. Que para ser testigo se necesita entender nuestra responsabilidad en el reino de Dios. Y finalmente, que para ser testigo se necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Si a usted le gustaría ser un testigo para cumplir el llamado de la Gran Comisión, es necesario autoescudriñarse y considerar lo que adolece, lo que le falta, y clamar a Dios para que lo supla. ¿Qué le falta, hermano? ¿Usted es convertido verdadero o solo un simpatizante que le gusta lo que aquí se habla, lo que aquí se predica? ¿Usted se ha bautizado en agua o siempre ha puesto un pero para no hacerlo? Después, tal vez, ¿usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Hermanos, ¿por qué no clamar al Señor para que nos ayude a ser verdaderos testigos de su muerte, su resurrección, su glorificación y su ascensión? Ser testigos de las buenas nuevas y del Evangelio. Ahora es el tiempo de pedir a Dios que nos ayude a ser testigos fieles de su amor, de su poder y su misericordia. Ahora es el tiempo, hermanos, de consagrar nuestras vidas para que su gran comisión se cumpla, se establezca su reino aquí en la tierra y también por la eternidad. Seamos, hermanos, testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo en toda la tierra. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, porque Él es nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro compañero en esta gran tarea que nos has encomendado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, para que cada persona de cada etnia, de cada pueblo, de cada nación te conozca. Y un día podamos estar todos juntos delante del trono, delante de tu trono y delante del Cordero por la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.